Quisiera, para iniciar, voy a abordar el tema de la conversión del continuo a partitura. Antes que eso, quisiera preguntarle a todos y cada uno de ustedes que expongan de la manera más breve cómo escriben su música, cómo crean sus partituras. Rafael Quesada. Sí, hola Julio. Bueno, en mi caso parto de un dibujo, más o menos muy a grandes rasgos el comportamiento que imagino, lo voy dibujando y después hago como una especie eh, de enmarcamiento o como de, pues sí, como una cuadratura para determinar en el tiempo en qué momento sucede cada uno de los gráficos que hice antes. O sea, hacer gráficos en el tiempo, es decir, donde la vertical es la altura, por ejemplo, y donde la horizontal es el tiempo. Sí, así es. Ok, de acuerdo. Y luego los conviertes. Sí, puede ser ritmo o puede ser altura o puede ser timbre, como Ok, que depende de qué es lo que quiera, es el componente que dibujo. muy bien, de acuerdo. Luego veremos que nos ilustres en detalle cómo haces con el ritmo, porque es uno de los más complicados. Ricardo Durán, Hola Julio. ¿qué tal? Pues básicamente yo trabajo directamente con el sonido, busco a través de la voz grabarme en cualquier medio y hacer una transcripción de todo lo que estoy escuchando. Eh, Básicamente es una de las formas que más utilizo para hacer mi música. Utilizo Right. también en ocasiones tablas y también gráficas, dibujos de lo que voy cantando o haciendo de los sonidos, ya sea con mi voz o con algún instrumento también. Eh, Esa es la forma que yo utilizo. Ok, bueno, ahí la palabra transcripción no es muy precisa, es más bien conversión. Transcribir Exactamente. es ir de una escritura a otra. Y si tú partes de la voz y quieres tener una partitura, entonces es convertirlo en partitura. Hay una gran diferencia en transcripción. Transcribir es eso, tienes una obra para guitarra y la transcribes a orquesta, o viceversa, si quieres. Ahora, el otro punto es los dibujos. ¿Cómo son tus dibujos? Mis dibujos son muy diferentes, no tienen como una similitud entre ellos. Algunas veces son meramente gráficas de densidad, eh, de puntos, líneas. Otras veces es un dibujo un poco más complejo, eh, no sé, soltando un poco la imaginación y lo que voy escuchando, ¿no? Eh, Pero Hasta el dibujo lo haces según el tiempo o es un dibujo, digamos, libre en donde quieres representar, digamos, la densidad, pones muchos puntitos, muchas rayitas, muchas cosas, pero no necesariamente fijas el tiempo, sino que dibujas más que el tiempo, el espacio que ocuparía esa densidad, o ambas cosas, no lo sé. sí utilizo un poco el tiempo, trato como de tener obviamente un espacio algo grande para dibujar en ello, una ¿Sí? hoja un poquito grande, y voy tratando de hacer como un continuo en esa hoja, sí, a veces sin despegar el lápiz, ¿no? Tratando como de seguir una línea cuando quiero hacer de ese estilo. Ya cuando hago una densidad, obviamente sí es como rellenar, hacer los puntitos y todo esto, Ya. pero sobre la línea que está en el tiempo ya. Ahora, mi pregunta es esta, tu línea intenta que sea o sea, tus dibujos son siempre sobre el tiempo, entendiendo que el horizontal es el tiempo. En la mayoría de las veces sí. En otras ocasiones no sucede. Por eso, entonces, en las otras versiones, ¿qué es lo que haces? Las otras versiones, el dibujo que no está en el tiempo, trato como de eh, graficar ese dibujo y tratar de utilizar alguno de los puntos como eh, temporalidad, otros puntos como densidad, etcétera. No entiendo. Perdona. Por ejemplo, si dibujo, no sé, algo que vaya atrás, hacia atrás, que no tenga como una recurrencia hacia el, Entiendo.
hacia el Horizontal. tiempo, hacia la horizontal, sino que sea hacia la Curvo, reversa, densidad, etcétera. en reversa, exactamente. Eh, Hago una gráfica sobre esto, defino cuál de mis dos vértices va a ser la temporalidad, cuál otro va a ser otra cosa, otro parámetro, no sé. Ok, y esa gráfica que impones es una especie de cruz. Así es. Ok. Y no es una cruz que gires de pronto para No, notar. no, eso no lo había planeado, pero Pruébalo, es pruébalo bastante porque esa es interesante. una variación topográfica o algebraica también. Eh, Sí, claro. si yo tengo una línea recta y la leo, una línea recta horizontal, perfectamente horizontal, y la leo con un pequeño giro, entonces esa línea recta se va a convertir en un glissando ascendente o descendente, según hacia dónde sea el giro. No confío mucho en para dónde va mi mano. ¿Mi mano aquí está a su izquierda o está a su derecha? La La derecha. derecha. A la derecha. Entonces, bueno, coincide Derecha. con lo que estarían viendo. Este sería la derecha de ustedes. eh, Sería el final de la escritura o sería el inicio de la escritura. El final. Entonces, si yo escribo, tendría que escribir así. Ajá. Ok, como zurdo, pues está bien, no hay problema. Bien. Bueno, y cuando escribes, Ricardo, ¿tu escritura qué es? Es decir, ¿cuáles son los datos que tienes para escribir? Eh, ya cuando tengo el dibujo, Sí, sí, sí. ya cuando tengo el dibujo, los datos son alturas, densidad, eh, eh, Por densidad, ¿qué entiendes? El número de voces, el número de eh, elementos. el número de voces y el número también eh, eh, es que no sé cómo lo podría, eh, la fuerza dentro de la densidad también lo uno a veces con la fuerza, con la intensidad, ese parámetro. O sea, tienes una especie de mezcolanza libre y tú decides qué hacer. Interpretas, digamos, el gráfico una vez que tienes, digamos, el gráfico es un registro fantasioso y de ese registro fantasioso te vas a una conversión más específica, pero vas decidiéndolo sobre el momento. O antes ya lo has pensado y tomas decisiones al escribir la factura, por ejemplo. Hay algunas decisiones que ya en mi mente ya están como muy Tomadas. claras. Ok. En sí, guiada poco por la instrumentación a la que estoy sujeto, la que estaré sujeto para escribir la pieza, eh, y los recursos que puedo tener con esa instrumentación. Hay ocasiones en que la idea viene sin ningún tipo de instrumentación, es el sonido puro. Por eso hablaba tal vez un poco de transcripción de mi voz, porque a veces la utilizo y no precisamente va a ser para voz esa pieza, ¿no? Tal vez quiero que suceda eso que estoy haciendo con la voz en otro instrumento, ¿no? No Entonces, deja de ser una conversión, no importa, aunque sea, ya. tu voz no es una escritura, a menos Claro. que tu voz está leyendo algo, Ah, claro, ya entiendo. ¿no? Claro. Luego lo iremos viendo con más detalle. Javier, Yo siempre parto de un sonido que me fascine y tratar de conocerlo, ¿no? Si es familiar, pasa a una etapa de exploración de sus posibilidades usando distintos recursos de notación, ¿no? Desde tradicional, extendida, pueden ser dibujos, pero estos materiales se transforman luego en posibilidades, en tablas donde se giran como objetos, ¿no? O se los doy de vuelta de atrás para adentro, de afuera para adentro. Y eso queda siempre en tablas con decentraciones y puedo examinar las combinatorias posibles. Y en un segundo paso siempre dejo que lo que me está sonando a mi alrededor, no importa lo que sea, me afecte, ¿no? Y ahí sí puede introducirse una música que no es mía en medio del proceso y la dejo, la convierto en material, se puede generar otra tabla
Y en base a esas posibilidades visuales que tengo en tablas que pueden leerse en cualquier sentido, es que comienzo a escribir una partitura. ¿Son Y tablas, recién en tablas ese de qué momento es tipo? que ¿Tablas de cifras, tablas de letras, tablas de qué? pueden ser pequeñas cosas así, No se ve nada. pueden ser dibujos a No, 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 colores, no se ve nada, Javier. cifras. Es una... sí, sí. Uso muchos colores para darme idea de texturas, de densidades. Entonces puedo tener una tabla que puede ser un formato cuadrado, tamaño A3, donde puedo tener cosas en notación tradicional muy precisas, las cosas que no entiendo y me tardan en entender o en convertir, se quedan en dibujos, en señas, en códigos. Y luego combino una con otra para ir generando. Lo importante para mí es que existan posibilidades visuales que pueden ser codificadas, que pueden ser notaciones tradicionales precisas, pueden ser colores puros o garabatos, a partir del cual tengo un mapa, una perspectiva de qué cosas puedo combinar de manera secuencial. Ya, un poquito, un sistema un poco particular, muy singular. No lo alcanzo a entender plenamente, pero bueno, supongo que es intuitivo en general y que tus tablas son maneras que tienes de codificar la información con la que trabajas y así entenderlo. Ahora, hay aspectos cuando dices que no entiendes, cuando todavía no entiendes algo de un sonido que te fascina, cosa que nos puede ocurrir a todos, claro. ¿Qué haces? ¿Lo dejas a que madure? ¿Lo dejas que se pierda? ¿No lo usas? ¿O lo usas de una manera cercana, aproximada, como lo supones que sea? Puede, esto que no sé qué es, se puede convertir en una obsesión. Entonces, trato de que eso se convierta en algún momento en un sonido que yo pueda mover, transformar, combinar, ¿no? Cuando eso llega a un terreno que realmente no puedo resolverlo, lo dejo simplemente y sale de las posibilidades y sigo adelante en la obra, ¿no? ¿Tienes mucha prisa o qué? Lo que pasa es que por el tipo de trabajo que tengo que, cuando tengo tiempo de componer, Ah, tengo que aprovecharlo al máximo, ¿no? ya. ¿Pero te pagan por escribir música o lo haces por cuenta propia? Trato de buscar que me paguen. Hay Ay, suerte a veces no, a veces no. ya, ya. Yo prefiero que que no haya relación entre el dinero y la creación. Por Es lo supuesto, mejor. claro. Eso le da mucha autonomía a la obra. Cuando hay dinero de por medio, ya se turbian muchas cosas. El objetivo se corrompe, se puede corromper, no necesariamente siempre, pero no se encuentra uno en una condición idealista, digamos, ¿no? Mientras se puede, es mejor permanecer idealista. Y esa parte que dices me parece muy importante, lo que uno no sabe todavía, pero que tengas que abandonarlo, me parece que eso debería de causarte insomnios. Por Y supuesto. pero en vez de escribir cualquier otra cosa que no es necesariamente satisfactoria, dejar, dejar esas cosas que son todavía insatisfactorias y concentrarte en ese objeto desconocido por el momento que hay que intentar descubrir, desglosar. Lo mejor es tratar de imitarlo con la voz. Y una vez que lo logras imitar con la voz, preguntarte qué es lo que estás haciendo con cada aspecto de la voz. Esa es una parte, me gustaría quizá la próxima sesión exponer ideas sobre la voz para mostrarles métodos que permiten acercarse mucho más al yo creativo y al yo interpretativo, que es el que rescata la información. Si no sabemos rescatar esa información que apareció en nuestra mente, a la imaginación, con la voz, si no sabemos usar la voz para rescatar eso, podemos cerrar el cajón y dedicarnos a otra cosa, creo yo. El resto son las cortinas del teatro, o la decoración, o el amueblamiento, mobiliario. La parte, el centro de la creación está en eso que todavía no sabemos. Cuanto menos sabemos, más centrales.
No, no podemos eso abandonarlo en pleno camino. Al revés, abandonarlo es el peor error, el peor de todos los errores. Es como abandonar a la persona que más quieres, a la que más te atrajo, etcétera. ¿Cómo vas a abandonar eso? Que vengan otras personas. Tiene esa connotación, ¿no? Yo creo que justamente por eso es que la gente termina enamorándose de la música, ¿no? Se convierte en parte sustancial de la vida diaria, ¿no? Por eso Sí, existen músicos. sí, siempre y cuando no haya sacrificios, ni incas, ni aztecas, ni españoles. Sacrificar eh, la imaginación, sacrificar el deseo de la imaginación, es un gran error. No, yo te aconsejaría que cuando vuelvas a observar ese sonido que todavía no sabes qué es, no hagas otra cosa hasta saberlo. Pero sería mi consejo, vamos, eso es lo que... yo puedo pasar años en escribir una obra, claro, vivo como académico, no creo que vivo muy cómodamente, pero no vivo incómodamente. Pero nunca he precipitado algo para producir una obra. No tiene sentido. Es una gran pérdida de centro, del centro que genera todo. En fin, es una observación que era ahí como un consejo, nada más, no me atrevo a ir más allá en esta brevísima charla. Quisiera pasar al siguiente en línea, ¿no? Que es, gracias Javier, Seferino García, de Córdoba. Hola Julio, Hoy, hola a todos. ya hoy tenemos una buena noticia ahí de Córdoba, se recibió con honores, felicitación y promesa de edición nuestro amigo Pablo Araya. Así es. Después Eh, de una semana compleja que tuvo la anterior, de enfermedad, sí. claro, sí, sí, sí. Pues Eh, gran cosa. Hoy hablé con él, bueno, en fin, nos ajá, mensajeamos y me da un enorme gusto que haya salido bien y una enorme vergüenza que yo no haya estado ahí observando el proceso porque mi internet no servía hasta hace un par de horas. claro, claro, Pero claro. bueno, me alegra mucho. Sí, sí. Di cómo escribes tú, Seferino. Bueno, básicamente parto también, como comentaban algunos de los compañeros, con dibujos que sí están dispuestos de manera horizontal y vertical en cuanto al tiempo y las alturas, gráficos que pueden darme una idea del sonido que quiero, si es un sonido liso o estriado o puntos sonoros, si es agudo, grave. O sea, tratar de imaginar una textura sonora en una gráfica analógica, pero sí conservando esta línea del tiempo, ¿no? Siempre yendo hacia la derecha, esto que preguntabas vos. Y después paso ese dibujo a una notación más tradicional, si es que lo necesita, si es que lo requiero, dependiendo si necesito si son muchos instrumentos, si es un ensamble, no es lo mismo si es un ensamble con varios instrumentos que necesito que sincronicen de alguna manera a ciertos puntos. Después, ese gráfico analógico también me permite determinar una grilla temporal de cuánto tiempo suceden los distintos eventos. Esa es una forma. Otra forma también que comentaron algunos también de los compañeros es grabando eh, un instrumento. Trabajo, muchas veces tengo la suerte de trabajar con algún amigo instrumentista que experimentamos juntos, buscamos sonidos y voy grabando esas sesiones y muchas veces utilizo también un multipista para después trabajar con esos sonidos, ir buscando combinaciones y luego pasar eso en una notación en una partitura. Eh, También a veces utilizo una escritura híbrida, diríamos, entre tradicional y analógica, eh, usando compases o pentagrama y pasando
a alguna grafía. Sí, básicamente eso, sí, eso. Jack Zafra. ¿Qué tal? Ok. Pues si no le molesta, me gustaría enseñar mejor, es más claro tal vez. Eh, o sea, ¿ven la pantalla? Sí. Básicamente, digamos que este es el ejemplo de una pieza que escribí y son diferentes gráficas, o sea, en realidad es muy cercano a lo que todos han dicho, ¿no? Los colores representan las secciones y el tiempo total, y representan, digamos que diferentes zonas armónicas. Pues, digamos que esta es la primera fase. Después, hay otra fase donde empiezo a mezclar como materiales, o sea, los colores, o sea, hacer como superposición de zonas armónicas. Eh, Después hay como el dibujo general inicial que más o menos está representado en esta línea, que en realidad también, como lo han dicho otros compañeros, pues representa una especie de densidad, densidad de cantidad de notas en el espectro y de densidad en cuanto a volumen, ¿no? Dinámico. Y hay otras partes que son como estas, que ya están más cercanos, digamos, a las texturas que va a haber en la pieza, ¿no? Esto es una especie de, eh, ¿cómo se llama? Condensación o mejora tal vez de esta primera versión. ¿De cuál? ¿Cuál es la? Esta es la segunda de esta. Ok. Esta es la primera versión y esta es una especie de mejora de la primera versión, donde, digamos, voy esculpiendo la cantidad de energía, ¿no? Por así decirlo. O sea, sí está representado el tiempo y las alturas en el X, Y, ¿no? Y Qué complicado, Jack. O sea, sí, de un dibujo casi geométrico, que es el que está abajo, en paralelo a lo que está arriba, eh, ese perro galgo que parece que está corriendo sí. ahí con orejas y hocico, en fin, eh, es el resultado de las gráficas todas rectas y angulosas de abajo. Cuando el perro Más galgo, o menos. digo, parece más espontáneo, eh, igual, digamos, la derivación de ese perro galgo en el tercero de los gráficos, Sí, ese sí, y tienes ahí una especie de AA y en medio una B, que son las rectas horizontales, entre el perro y ¿qué será? El PSS con aletas o lo que sea. Entre el perro y lo siguiente tienes ahí otra vez nuevas líneas horizontales rectas, con algún pequeño comentario que es otra vez la conversión de las líneas rectas angulosas, y al final un intento de nuevo de interpretación de lo anterior, pero ya integrando la línea recta. exacto. Me recuerda mucho a los trabajos de la UPIC, pero de hace, ¿qué será? Déjame ver, 40 años. Cuando surgió la UPIC de Xenakis, que fue en 1978, vino aquí a México y presentó una de sus primeras obras, que era Linaya, no, se llamaba, no era Linaya Bonera, Linaya es otra cosa. Era, es igual, no creo, pero eran dibujos de esa naturaleza, donde cada línea es una voz, siempre van en el sentido del horizontal el tiempo, la vertical es la altura, pero me parece muy inhibidor el primer proceso y muy desinhibidor el segundo. Como si dibujaras con una mano, dibujaras con la derecha y con la otra con la izquierda. No sé cuál de las vas a usar, arriba o abajo, pero da la impresión de que fueran dos mentes. Una mente Bueno, sí, controladora, o sea, que controla todo, que quiere cernirlo todo, que no deja pasar la menor libertad, nada espontáneo, y otra en donde, pues, al fin y al cabo, se puede todo. exacto. Bueno, pues Pero ¿es un diálogo con quién? ¿Entre Jack y Zafra? exactamente.
Mr. Pues, Jenny. pues a decir verdad, ese es exactamente lo que es el diálogo entre dos culturas que me educaron, básicamente. Y pues bueno, ahí se ven manifestados estas dos cosas y digamos que yo hago lo posible por hacer un diálogo y que salga pues, lo mejor que pueda yo hacer. Un diálogo habría casi que fusionarlos, ¿no? Una mayor fusión, porque ahí no veo yo fusión, sino es como si fueran dos mentes, ¿no? Una mente severa, diría yo, incluso rígida, ¿por qué no? Rígida porque ¿cuál es la idea de que todo se comporte con esa rectilinearidad, ¿no? Y cuando en realidad viene una interpretación distinta que le da permisos de actuar de otro modo. Veo yo ahí, por ejemplo, al menos 3 o 4 permisos y todavía, es decir, en donde hay menos, donde digamos, donde no hay ningún permiso, al parecer, es en la parte alemana, ¿no? Pues sí. Y en la parte mexicana, pues hay permiso, pero tratando de que no te olvides de la tía Gertrude, una cosa así. Pues si no, te va a llevar a una cosa así también. a una discusión protestante obligada, ¿no? ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! ¿Cómo, ¿nunca usaste la UPIC? No. Ah, deberías te sería muy útil porque es un instrumento muy liberador. Bueno, en este momento, ¿en qué fase está la UPIC? No lo sé bien, pero sí, Rodolfo Burot, que está en Rouen, trabajando en la Universidad de Rouen, en el centro Yanis Xenakis, está haciendo una versión para iPhone. Oh, ok. Compatible. No está bien todavía la versión, pero bueno, más o menos está bastante bien. Yo trabajé en 2000-2001 en una nueva versión de la OPIC que era para dibujar en 3 dimensiones, ¿no? Creo que ya lo he expresado alguna vez. Y si dibujas en 3 dimensiones, la parte espontánea saldría más fácilmente que la parte rígida, ¿sí? Ok. Que sería más complicado, a menos que tuvieras un robot en los brazos o en la mano. ¿Eres zurdo o eres diestro? ¿O eres ambidiestro? Diestro. Eres diestro, ok. Yo te haría una pregunta. Si en vez de dibujar líneas rectas, dibujaras solamente curvas, yendo a Fourier, al análisis de Fourier, todo resultaría ser reducible a curvas. Mientras que las rectas, pues son mucho más racionalización del movimiento. O sea, la recta no parece que te conduzca a ningún movimiento. ¿Por qué no dibujas a partir de líneas curvas y verás cómo eso te va a ayudar a soltar la mano? Ok. Y al menos cumples con la obligación Deutsche Objectives Straße de tener que hacer algo de acuerdo con un patrón. Bueno, es el patrón curvo. Sí, el patrón curvo. No olvides al patrón, que el patrón lo traes ahí en el coco, pero úsalo con mayor agilidad, es decir, perturba dentro de la curva, perturba digamos, al aspecto circular estricto de la curva, rómpelo incluso, para explorar qué te pasa. Digo, escribiendo con puras rectas va a ser difícil que encuentres esa libertad. Xenakis comenzó casi escribiendo puras rectas, metástasis son rectas, etc. Y con la OPIC en el año 78 comenzó a hacer cosas más espontáneas y digamos que se aflojó, dicho en términos de resistencia, ¿no? Ok. Sí, me hace sentido. No había analizado esto desde ese punto de vista, pero es interesante que lo veas. O sea, que me delates Sí. desde ese punto de vista. Sí. No, pues para mí es muy evidente. Pero ya que estás ahí en San Diego, échate al mar. Sí, no me he echado ninguna vez. Bueno, no sé si hay tiburones, allá hay más bien submarinos rusos, pero
Pues, puedes aprovechar para explorar la libertad que te da el agua, que es un mundo mucho más fluido, Sí, del cual puedes aprender más que de un mundo absolutamente rígido, recto. Se sí, aprende sí, más sí, dentro de una esfera que dentro de un cubo. sí, ¿Entiendes? sí, pues sí, ¿eh? Sí, gracias. De nada. De hecho, aquí no, tu respuesta no va a cómo lo escribes, sino a ver cómo lo dibujas. Sí. Necesitas contratar rápido, urgentemente a un masajista, ¿no? A una masajista o a un masajista, como tú quieras. ¿No? Pero Esa es la lucha en mi vida. el masaje, Sí, el pues, relajarme. ok, como se llama McLuhan, en el masaje está el mensaje, ¿no? Sí. Bueno, Adelina Amparán. Sí, yo he hecho trabajos tradicionales con pentagrama. En ese caso, eh, casi siempre la melodía surge en mi cabeza y luego la busco en el piano. Está bien. La Y imagen es buena, la tengo en la cabeza y luego la busco afuera. sí, la busco en el piano para, pues, no sé, materializarla a lo mejor. Y luego, pues, la escribo en la partitura. A ver un momentito, cuando dices la tengo en la cabeza, ¿qué quieres decir? ¿Qué es lo que aparece en tu mente? El ¿Qué quiere decir sonido, eso exactamente? ¿Eh? el sonido. El sonido, ¿qué quiere decir? ¿Es una melodía? ¿Son una secuencia de alturas? ¿Es un Mm, solo sonido? ¿Cómo es? no, Descríbelo. es una secuencia de alturas. eh, Casi siempre solo son alturas, ¿no? O bueno, a veces son texturas, porque me imagino el timbre de los instrumentos que tengo que usar o que voy a usar. ¿Qué tienes que usar? Ojo, ¿es como tarea? Sí, Ah, eso ya está mal. pues yo lo sé, pero pues ahí estoy. No siempre hago esto porque, bueno, al principio casi siempre hacía eso, porque estaba con profesores que pues nos daban una dotación o una escala, etcétera, ¿no? Daban Eh, doctrina. sí, entonces pues solo nos indicaban el material con el que había que trabajar, pero aún así casi, o sea, siempre surge la melodía en mi cabeza primero. No me siento al piano a buscar la canción. O sea, yo me la imagino, aparecen los sonidos, las alturas en mi cabeza y luego la busco o luego la escribo. Y ¿Podrías eso dar un por ejemplo? Si no te molesta, ¿podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, cantar algo. Ven, ejemplo, sí. eh, se me ocurre una melodía como tarararara, tararararán, tararararán, tar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 
no sé cómo, pero se me ocurre eso y yo lo paso al papel. Y después, pues, busco la armonía y lo que tenga que llevar, el acompañamiento, etcétera. Pero, o sea, se me ocurre, digamos, una célula de la melodía, después hay que desarrollar eso, etcétera, ¿no? Tradicionalmente hago eso. Hay que, ya van 2 hay que. Sí, yo lo sé, estoy súper consciente de que dije eso. Ya, no es, pero digo, si es todo tengo que, quiere decir que a lo mejor la melodía también tiene que. Pues sí, Porque a lo mejor te dicen, inventa una melodía, escúchala en tu cabeza y luego pásala ya a una partitura, tócala en el piano, analízala, ve que coinciden las alturas entre lo que tú cantaste o escuchaste y lo que está en el piano. Entonces, ya que lo tienes en el piano, fíjate bien que las alturas coincidan, fíjate bien que el ritmo coincida y ya estuvo. eso es cuando he hecho cosas tradicionales, porque pues tengo que cumplir con cosas tradicionales. ¿Por qué? No sé, eso depende de qué maestro, de con qué maestro estés. Bueno, en algún momento tuve que, ¿no? Me refiero a eso. Y por otro lado, he experimentado otro tipo de música, he hecho cosas en la computadora,
he hecho zonificación de datos. ¿Cómo? ¿Zonificación? Ajá. ¿Qué es eso? Por ejemplo, tengo una pieza que tomé los envolventes, digamos, todos conocemos la constelación de Orión, la tienen en su cabeza más o menos. Yo no, yo estoy en la luna. Bueno, todas las constelaciones tienen unos puntos, ¿no? Que son las estrellas, digamos. Luego, lo que yo hice con este trabajo de zonificar es unir los puntos y de esa manera hice envolventes de sonido. Por ejemplo, así. Ya. Tracé un eje X y un eje Y en el tiempo. Por ejemplo, si yo hago esto, si trazo el eje, pues ahí está. Y cada línea me resulta, ya entonces me resulta una altura y una duración. Hacia lo grave o hacia lo agudo, ¿no? O sea, estas envolventes que surgen de la constelación las tomo como datos para la obra. El timbre lo elegí aleatoriamente, digamos, porque yo estaba trabajando con un programa que se llama Pure Data y fabricamos un patch para ondas sinusoidales. Las dos cosas, Adelina, proceden de una información externa a ti, es decir, inventa una melodía que te traiga sus ritmos, inventa sus patrones rítmicos, etcétera, a los que coincidan, hace una construcción en paralelo, toca el piano y luego ya está. Y luego ya será otra cuestión, buscar la armonía, etcétera. Y esta otra es, toma datos del exterior y regístralos para que esos datos se conviertan en tu información. Otra vez estás dejando no en tus manos, no en tu decisión, sino en una instrucción lo que vas a hacer. No suena, para mí el proceso creativo es primero que nada yo. Si no hay un yo que manda, el proceso creativo pues es, no sé, está sujeto a decisiones externas. El yo es el único que manda en el proceso creativo. Y el proceso creativo es un proceso cognitivo muy rico, muy interesante, muy complejo y con muchísima más información que la constelación de Orión. Al menos de lo que vemos a simple vista. El asunto está en que si yo delego mi ego, ¿sí? ¿Quién manda? Pero sabemos que en todas las épocas de la historia el estilo influye. Hoy escuchaba esta mañana una obra de Haydn que se llamaba Il mondo della luna, el mundo de la luna. Bueno, lo que Haydn entendía que era el mundo de la luna, no lo podemos creer nosotros, porque era una construcción totalmente clásica, esquematizada, con proposiciones, respuestas, etcétera. Pues podría haber sido una sonata cualquiera, una sinfonía cualquiera, no tenía ninguna relación con la luna, con el mundo de la luna. Es cierto que todos tenemos algún vínculo con el mundo en el que vivimos, pero cuanto más tengamos un vínculo con el mundo propio, mejor podemos integrar aquello que conocemos del mundo. Y explico esto. El proceso creativo es tal que exige que el conjunto de nuestras capacidades mentales se pongan en juego. Quiero decir, los aspectos más elementales, mis sensaciones, y en particular el sentido del oído, son, digamos, los que me están informando de algo y me están informando de algo que puede seguramente estar contaminado de ideas. A alguien se le ocurrió pensar
que lo que yo oigo ya está organizado previamente y que no depende de nada más que de lo que se me ha dicho. Pero lo que yo oigo es algo totalmente distinto. No hay nadie que escuche igual que otro. Y eso me parece fundamental rescatarlo. No hay nadie que vea, que escuche, que toque, que huela, que guste, idéntico a otro. Puede ser que compartamos algunos aspectos, pero idénticos no. Luego, entonces, la educación de los sentidos es muy relativa. Es muy, muy relativa. Esa es una, la parte sensorial. Es posible que nuestro oído esté vinculado, por ejemplo, a nuestra vista, o que esté vinculado más al tacto, o que esté vinculado al gusto o al olfato. Ustedes han intentado a solas, sin conocimiento alguno, escuchar. Escuchen lo que quieran, escuchen en su mente. Oigan algo, cualquier cosa que no conozcan. Dejen que su mente lo invente. Tomémonos un minuto en el que déjense en libertad para que su mente les deje llegar alguna información que ustedes todavía no conocen. ¿Llegó algo? ¿Sí? Pues ¿Con creo, qué lo asocian? Ok, ¿con qué lo asocian? A ver, en tu caso, Adelina, ¿con qué asocias aquello que acabas de oír y que no habías a lo mejor escuchado antes? O si lo habías escuchado, no habías puesto atención. ¿Con qué lo asocias? ¿Con qué otro sentido se asociaría? ¿con qué otro sentido? ¿Sí? ¿O es solamente lo que escuchaste? Describe lo que escuchaste. Y vamos a ver cómo le haces Pues para... es que lo que me pasó es que traté de imaginar un sonido, pero todos los que imaginé dije, pues los estoy imaginando porque ya los conozco, entonces los descartaba. Y dije, ¿qué es lo que no conozco y que seguramente hace un sonido? Y me imaginé cuando caminan las hormigas y dije, pues eso nunca lo he escuchado y seguramente hacen un sonido en la tierra. Y dije, ¿cómo es? Pues me imaginé como cuando un papel hace así, cuando lo arrugas, pero pues muy bajito. Eso imaginé, no sé si así se escuche. ¿Y el sonido cómo sería? A ver, utiliza adjetivos para decir cómo es, Es a qué suena. un sonido seco Seco quiere decir y que está implicado el tacto. Sigue. es rugoso, El tacto. es crujiente, es, Pues el tacto también. es corto, Eso es oído. es medio, no es grave ni agudo, es como medio. Eso es oído. Pues sentido del espacio también. Uh-huh. Es bajito, es muy bajito, digamos, no se escucha a simple, tendríamos como que amplificarlo, no sé. Eso es oído. Uh-huh. Van 4 de oído y 4 de tacto. Mitad y mitad. Sí. ¿Ok? Quiere decir que la parte táctil es importante para la descripción. No dijiste es un sonido brillante, es un sonido clarito, es un sonido colorido, nada de eso. Uh-huh. Ni siquiera dijiste que era negro color hormiga. Ok. Esa parte descriptiva es fundamental y no debe de inhibir ningún recurso sensorial.
La otra parte es perceptiva. Percepción, ¿qué quiere decir? Aquello que nosotros interpretamos de las señales que nos envían los sentidos. Ujú. Percepción, hay una balanza, ¿no? De una parte están los sentidos y de otra parte está la razón. Si Sí. yo tengo esta señal, mi razón va a decir, yo conozco que esta señal proviene de tal cosa, la produjo tal instrumento, se produjo de esta forma, fue producida en tal lugar, la puedo situar con tal objeto, etc. Esa parte es percepción. Y nuestra percepción no ocurre solamente de lo que está afuera, sino nuestra percepción de lo que está en nuestra mente. Eso que acabas de hacer, por ejemplo, observar cómo es el caminar de las hormiguitas, es percepción, Ujú. enfocada a través del oído. Sí. Hay otro factor que sería la memoria. Tú acabas de decir, acabo de imaginar algo, pero pensé que no era algo original, sino que es algo que ya conocía. Pues ahí Ujú. está la memoria. Ujú. Y la memoria podemos utilizarla tal cual es, si pudiéramos, pero normalmente lo que hacemos con la memoria es que tendemos a desvirtuarla, tendemos a transformarla de una Sí. forma creativa o por olvido, por descuido, como se quiera, por capricho. Pero la memoria se conjuga con la percepción y se conjuga con los sentidos. Es decir, que tenemos ya ahí un triángulo muy, muy interesante de vectores. Ujú. Sentidos, percepción, memoria. Luego, si estamos usando de nuevo las hormiguitas, tendríamos que considerar el cálculo, es decir, alguna consideración racional que nos diga cuántas hormiguitas hay, cuántos pasitos dieron, cuántas patitas hay por hormiga y cuántos golpecitos se dan por un instante, que voy a fijar no sé cuándo, la medición que yo quiera hacer. Quiero medir cada 10 segundos, cada décimo de segundo. O sea, según ponga yo la lupa, me voy a enterar de cómo se movió Doña Hormiga. O Doñas Hormigas, todo el hormiguero. Esa parte racional tiene también que ver precisamente con los sentidos, ¿verdad? Tiene también que ver con la memoria. Yo no sé por qué, pero sí sé que cuando se mueven las hormigas, me he fijado, he tenido ese registro, entonces de alguna manera puedo calcular mejor a partir de esa memoria todos esos datos, ¿verdad? Sí. Entonces ya hay un cuadrado, hay 4 vectores: sentidos, percepción, memoria y cálculo. Y el quinto vector, que yo pondría al centro, es la imaginación. Entre muchos otros, ¿eh? Hay muchos otros vectores, hay gente que se ha dedicado a estudiar eso, en particular Mauricio García de la Torre, una tesis brillante llamada El torrente creativo, tesis que está seguramente en la biblioteca de la Facultad de Música. ¿De Mauricio González? Mauricio García de la Torre, Ok. El torrente creativo. Entonces, el quinto vector es la imaginación, que puede decir, sí, me imagino que las hormiguitas, cuando están caminando, el suelo se les modifica y Ujú. pasan de un suelo arenoso a un suelo gelatinoso. Y de pronto están volando encima de una nube. Ya las hormiguitas me parecen graciosas. Y la nube, a la parte de todo, está cambiando de tono, de un gris a un rosa, a un rojo, a un morado, etc. Y si yo soplo, esa nube se revoluciona, etc. Las hormiguitas van a estar pateando para arriba y para abajo, para abajo. Y van a remolinarse en ese movimiento y me van a producir una nueva información. Voy a percibir cómo estaban moviéndose todas esas hormigas. Voy a escuchar o a tratar de escuchar qué pasó cuando sopló Julio. Hizo, estornudó Julio. En estos tiempos de COVID, qué peligro. Y Las contagió. exacto, no sé si las contagié, pero lo que sí es que las mandé a volar. Y ese mandarlas a volar las puso en un juego muy complejo en el que es menos predecible observarlas caminar. Pero puedo Sí, imaginármelas. sí, exacto, sí. Es decir, tomemos a una sola hormiguita. ¿La ven? En cada cabeza está esa hormiguita. Sí. ¿Movemos a 2? Puede ser que sí.
¿Qué le pasó a la segunda? De pronto se elevó para otro lado, a la derecha de mi cabeza, y la otra siguió de frente. Y así sucesivamente. Cada cabeza puede cambiarlas. Ese es un proceso creativo en el que entendemos todo, entendemos todo. ¿Para qué queremos que nos hagan suponer cosas que ni siquiera nos bastarían para entender eso que estamos buscando? Lo que estoy buscando es una experiencia imaginaria o real, pero que pueda integrar a mi proceso cognitivo de tal manera que no tenga duda, porque al menos las dudas las pueda resolver una por una tras otra, hasta entender de qué se trata, hasta comprender, hasta poder incluso representar eso que he percibido, imaginado, escuchado, visto, etcétera, recordado, etcétera. Sí, 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 entiendo. Parecería que la imaginación, dentro de todo este conjunto de vectores, 5 vectores al menos, nos puede ayudar a dirigirlo hacia donde queremos. Nos puede guiar nuestra fantasía es la que estaría guiando hacia dónde vamos y hacia dónde no vamos. Con lo cual, somos más dueños de lo que vamos a crear. Y no es dueño nuestro profesor, ni nuestro tutor, Claro. ni la formación que hemos tenido previamente, ni la memoria que tenemos de esta formación. ¿En qué tono están las hormiguitas? Ah, pues yo las vi, estaban todas encima de los bemoles, porque eran hormiguitas chinas, que van a sonar como escala pentáfona. Si nosotros nos ubicamos en el mundo del conocimiento preestablecido, estamos perdiendo definitivamente la partida. Si nosotros nos ubicamos en el mundo en el cual podemos responder en cada instante a cada una de las cuestiones que nos plantea la mente, entonces tenemos más oportunidades de salir avante y no quedarnos estancados en el pasado, no quedarnos estancados en la academia, no quedarnos estancados en la mente de alguien que no nos conoce. Quien conoce nuestra mente es el yo, y es ese yo el que manda. A ese yo es al que me refiero. Sí, sí, maestro, sí. Ah, bueno, don Julio. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, vamos a ver. Shanti. Muy bien. Pues igual que Adelina, estoy en la escuela, entonces todavía tengo pues muchas cosas que solucionar, pero algo que me ha servido a mí también, como veo que a muchos es, bueno, después de que tienes claro la sonoridad o el punto de partida de la obra o lo que sea, bueno, en mi caso prefiero más bien tener como claro lo más que pueda en mi mente de lo que quiero escribir, ¿no? El momento en el que ya tenga claro la forma, más o menos, el tipo de sonidos, de timbres, etcétera, pues lo que hago es como si tuviera una línea con una lupa y pues como siempre pensamos de manera lineal, ¿no? Temporalmente así, pues lo que sea que estemos haciendo de obra, pues desde el principio ir poco a poco como en capas, yendo de lo más amplio a lo más específico, ¿no? Entonces, de lo más amplio, por ejemplo, a mí también me sirve hacer dibujos donde recreo lo más parecido a la forma o donde hago ajustes, etcétera, y voy siendo cada vez más específica con la textura sonora que quiero recrear o con la instrumentación o con los movimientos, ¿no? que quiero recrear. Y a partir de eso, trato de ir ahondando más, pero todo eso a partir de lo que está en mi mente, ¿no? O sea, digamos que, bueno, ese es como utópicamente el ideal, ¿no? Que, que yo tuviera lo suficientemente claro lo que quiero como para poder estar cada vez más consciente de lo específico y de lo particular, de los detalles. Y entonces en el momento en que voy pasando con la lupa, pues voy yendo cada vez más profundo y entonces soy capaz a lo mejor de ver qué escritura es la más adecuada, ¿no? Y en la escritura, pues ahí es con prueba y error, porque pues apenas estoy aprendiendo a escribir las cosas y también quitándome pesos académicos de que todo lo tienes que dividir, ¿no? Así en ritmos y en alturas establecidas. O sea, que todo
bueno, lo que te imaginaste sonoramente, que está lleno de detalles, lo pixeleas, ¿no? Para que quepa en compases o cosas así, ¿no? Eso es lo que no debería de pasar, ¿no? Entonces, aprender, pues sí, con prueba y error, depende de lo que tú imagines, la escritura que sea mucho más conveniente, ¿no? Y si no, pues tratar de inventártela o así, ¿no? Ese es como ya el mayor problema en mi caso que he encontrado, ¿no? Al final, Eh, que lo que yo escriba sea fiel. intervendría un momentito para decir, a final de cuentas tienes que traducirlo a los píxeles permitidos por las divisiones racionalizadas en alturas y en duración. Ujú. Pero quiere decir que el material que tú percibes es todo pixeleable. Utilicemos ese verbo o esa forma de hablar, pixeleable. ¿Es todo convertible en píxeles o puede ser otra cosa? Bueno, yo considero que cualquier cosa la puedes convertir en píxeles, pero ese no es el punto, ¿no? O sea, no es el punto disminuir la información que estaba en un principio. Y el punto Por es eso, pero que, cómo era la información? Si puedes escribir mejor. Dame un ejemplo. bueno, a ver, pues la información de la imaginación, como tú nos has enseñado, Julio, pues es mucho más fluida, ¿no? Rica, flexible, etcétera, ¿no? Entonces yo podía imaginar una sonoridad, pues con movimiento constante, no con, este, no con alturas definidas, sino con un timbre general o una textura general que es complejo, o al menos así lo creemos, de pasar una notación, ¿no? Entonces, a la hora en la que quieres pasar a la anotación, si todavía careces pues, de la práctica de la escritura y de métodos y de técnicas y de, pues sí, para escribir, pues vas a hacerlo como solamente lo sabes hacer, ¿no? Y como normalmente luego lo sabemos hacer, es como nos lo enseñan en la escuela, ¿no? Y en la escuela, todo eso que te imaginaste, pues no se puede escribir de la manera tradicional. Exacto, Entonces, eso. ajá, Bueno, entonces entonces, la pregunta sería, ¿cómo describir una gelatina en proceso de formación? O sea, imaginemos que nuestra imaginación es una gelatina que ya pusimos la grenatina, le pusimos agua caliente, le acabamos de echar agua fría y comenzamos a menear con una cuchara ese líquido que se va a convertir en gelatina. Y lo que describimos, que son nuestros movimientos, son la punta de la cuchara. Todo el mundo lo tiene en la mente, ¿verdad? Sí. Esa gelatina, en la medida en la que se enfría, va a estorbar el movimiento de esa punta de la cuchara y en un momento dado la cuchara se va a quedar ahí anclada. Es decir, nuestra imaginación es esa cuchara dentro de una gelatina. Quiero decir, nuestra imaginación cuando está inhibida. Ahí está, de ahí no se mueve. Y solamente pensamos que un cuchillo puede cortar esa gelatina. Pero no se nos ocurre que la energía termodinámica puede derretir esa gelatina y hacer más fluido nuestro movimiento. Pongo un ejemplo físico. Quiere decir, ¿no sería mejor considerar que lejos de la gelatina o de la piedra, o lejos también de los gases que son aleatorios y difíciles de agarrar, una molécula escapa siempre, dentro de la organización que podemos tener en un líquido, podemos siempre hacer un trazo fluido ondulado, que era lo que comentaba yo con Jacques, que nos permita registrar mejor las transformaciones, al menos las que inicialmente quisiéramos tener de una cierta materia.
para no meternos en la bronca de si yo voy a convertir esto a una escritura y la escritura es rígida, mejor invento algo rígido. Porque parecería ser que ese es el gran dilema. ¿Para qué voy a inventar algo tan fluido si a fin de cuentas me voy a encontrar con un medio rígido? La cuestión sería, ¿es efectivamente cierto que el medio va a ser rígido? ¿O soy yo el que está todavía rígido? Son ambas, ¿no? Ok. ¿Y cómo hacemos para evitar esa rigidez que tiene mi mente para aproximarse a mi propia imaginación? ¿Por qué no darle oportunidad a mi imaginación y a mi mente que decida y que busque cuál es el mejor método para librarse a su búsqueda? O sus soluciones. Lo que sí me parecería inaceptable es cambiar el objeto que imagino porque el resultado se va a parecer a otra cosa. Qué Sí, bodrio, ¿no? Qué bodrio. O sea, sí, y además es frustrante. sí, o sea, que, quiero crear una nube o quiero crear un mar o quiero crear una tormenta, quiero crear una ventolera tremenda, lo que quieran, o quiero crear un perfume que se difunde de la manera más sutil, pero no se puede porque a final de cuentas tengo que poner ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, etcétera, y unirlas todas con un pegamento definitivo. ¿No les parece que no va por ahí la cosa? Que estamos totalmente equivocados. Vamos, que están. Porque yo no me equivoco. Eso creen, ¿no? Me he equivocado toda la vida, pero no, no en esta etapa, cuando estoy describiendo el problema de convertir la imaginación en su escritura. Como ven, es un problema nada trivial, ¿no? Si mi pensamiento es fluido, o si mi pensamiento es las hormiguitas, por ejemplo, el ejemplo de las hormiguitas está muy bien, porque son articulaciones casi mecánicas, casi mecánicas, pero de seres vivos. Tienen algo de impredecible. Habrá algunas hormiguitas que caminan más rápido, otra que se desvió, otra que pasa encima de las otras, otra que le pasaron encima, etc. Puede haber muchas cosas, puede haber accidentes, puede haber obstáculos para llegar a la meta, etcétera, ¿no? Bueno, pero al menos ahí lo entiendo y digo, sí sé cómo lo voy a escribir. ¿Cómo lo escribirías, por ejemplo? ¿Cómo lo escribirían ustedes, cualquiera de ustedes que están en las cámaras? ¿Cómo escribirían a esas hormiguitas, para tomar un ejemplo? ¿Cómo las describirían? Ya las describió Adelina con una frase. Yo hice una transformación X en distintos aspectos cognitivos, pero volviendo al tema, ¿cómo las describimos? ¿Las ponemos en pauta? ¿Cómo suena cada hormiguita? ¿Cada patita es una altura? ¿O lo que están, las piedritas por donde están pasando, es una piedrita? ¿Están caminando sobre un piano infinitamente pequeño? ¿En cuartos de tono, quintos de tono, sextos de tono, séptimos de tono, octavos de tono, novenos de tono? ¿Qué realmente creen que haya una relación con las alturas específicas del sonido, o que puede haber alguna otra forma? Maestro, Tal vez, Sí. no, Alejandro. no, solo iba a decir que tal vez lo primero que me viene a mí en particular son dos cosas. Es como el aspecto rítmico de esas patitas y la velocidad y una trayectoria que tienen. Tal vez el poder anotar, poder dibujar, poder plasmar gráficamente cómo se mueven esas patitas y qué trayectoria tienen las hormigas y qué velocidad tienen y hacia dónde se dirigen o hacia qué direcciones se dirigen. Bueno, ahí ya tenemos los datos al menos más objetivos, a dónde van, a qué velocidad, cuántas patitas, ¿no? Entonces, si tenemos un papel en blanco, podemos crear el caminito. Si hay un obstáculo ascendente, pues le haremos subir un poquito de altura o un poquito a lo mejor de energía. Si tiene que subir este tanto o este tanto,
pues habrá que incrementar la cantidad de energía y luego decrecerla cuando están de bajada. Por ejemplo, o sea, buscamos una relación física, eminentemente física, en la manera de representar una acción física. La hormiguita tiene que caminar, tiene que ascender, tiene que hacer un esfuerzo. Nosotros le vamos a hacer que haga el esfuerzo cuando suene. Es decir, cada patita va a sonar un poquito más fuerte cuando llegue. Ya va a sonar más suavecito cuando descienda. ¿Les parece la analogía apropiada? ¿Al menos aceptable? ¿Aló? Pues creo que sí. Ok. ¿Qué pasó, Shanti? Ponías entre comillas. No se te oye. Quita tu micrófono. No, nada, Julio, estaba diciendo que sí. Dije sí. Muy bien. Piénsenlo así. ¿Hacia dónde van las hormiguitas? ¿Se van alejando de nuestra cabeza? O sea, las vemos alejarse, las vemos acercarse, las vemos pasar delante de nosotros, se van a otro lugar. ¿Sí? Tienen que pasar por obstáculos, cada uno de los obstáculos. Así sea un granito de arena, así sea una gran piedra, tenemos que considerarla dentro de nuestro espectro y poderla representar. Tenemos que calcular más o menos, como dice Alejandro, bueno, a qué velocidad van las patitas, ¿no? También añadiremos la amplitud, o sea, ¿cuál es la altura? Pues no lo sé, no lo sé. A lo mejor es una altura insignificante. ¿Será quizá el problema más grande encontrar la metafísica o la física? El problema más metafísico de todo es encontrar cómo suenan las patitas de las hormigas, ¿no? Pero, diríamos, puede ser así un casi nada en específico. Como a qué sonarían granitos de arena. Pues, es difícil, pero tantos granitos de arena quizás sí suenen algo más. Y si los amplificamos con una lupa auditiva, entonces van a sonar más claros, ¿no? Julio, también la topografía, porque las dimensiones para una hormiguita, un grano de arena o un montículo son dimensiones mucho más grandes. A Sí, nosotros claro, en una vista externa nos parecerían como muy pequeños relieves, pero para ellas son distancias enormes, ¿no? claro, claro. Bueno, digamos que ahí quedó. Tu idea entonces, Shanti, es de cuestionarte si al final de todo este proceso voy a tener que pixelear en una resolución, llamémosle resolución, que es la palabra adecuada, equivalente a un compás. No sé por qué un compás, no sé por qué tendría que ser un compás, o equivalente a un patrón rítmico. No sé por qué tendría que ser equivalente a un patrón rítmico. ¿Por qué no pienso que la hormiguita tiene una velocidad que acelera o desacelera y que no necesariamente está en un tiempo igual? Puede ser que sí que hay un tiempo igual, pero habrá momentos en los cuales acelera y desacelera. Yo no creo que sean hormiguitas mecánicas. Creo entonces que ahí lo más importante es concentrarnos en observar cómo es ese objeto, ese sujeto, esa cosa que hemos imaginado para traerlo a la realidad y traerlo como buenos pintores auditivos. No me parece nada mal la idea de copiarle a la pintura sus virtudes analógicas. Escuchen a Vivaldi en las estaciones. Hay momentos de las estaciones de Vivaldi que parece que estamos escuchando la escarcha, ¿verdad? Etcétera. No lo hago tan bien, pero bueno. ¿Entienden qué parte es esa de que suena escarcha? Vivaldi es un gran pintor de la naturaleza en las estaciones. Y lo hace con una mente enormemente libre respecto de su época. A mí me parece contemporáneo, me parece muchísimo más interesante en su percepción de la realidad que muchos otros autores contemporáneos que piensan solamente en abstracto, o que incluso piensan en la realidad y la esquematizan. Al menos el esquema de Vivaldi, uno lo escucha y es muy evocador. ¿Qué es lo que hay que buscar? Eso, lo que hay que buscar es qué soluciones nos permiten representar mejor. Esa es otra parte del proceso. Es decir, toda esta parte cognitiva
donde están los sentidos, la percepción, la memoria, la racionalización, la imaginación, requieren también de mantenerse juntos para poder diseñar cómo representarlos para lograr la obra. O sea, ahí hay tres factores que son fundamentales. Tengo que diseñar cómo voy a registrar el movimiento de las hormigas, por ejemplo. Ya cuando estoy diciendo si se alejan, ya es parte del diseño. Si se acercan, parte del diseño. Si pasan de largo, igual. Si hay piedrecitas o no. Si hay obstáculos, sí o no. Tengo que considerar todos esos factores. Van todas a pasar por esas piedrecitas, algunas van a pasar por un lado, otras van a pasar por la parte de arriba de la piedra, etc. Tendré que ver cuáles son todas esas posibilidades. ¿Qué les pasa a las que pasan por un lado? ¿Qué les pasa a las que se caen porque no alcanzaron bien a equilibrarse en la piedrita que era un obstáculo? Y así sucesivamente. O sea, tengo que representarme muchas situaciones, muchas condiciones para mejorar esa imagen. Quiere decir entonces que mi diseño tiene que ser resistente para que mi imaginación entre ahí con toda libertad y ejerza lo que quiera, para lograr una representación eficaz. No una representación a medias. Eso es lo que no podemos admitir. Eso es lo que sería renunciar al trabajo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bueno. Lupino Caballero. Hola Julio, hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Sí me No te escucho? conocía por ese peinado ya. Bueno, a lo mejor No, pues tampoco me también, reconoce a mí, ¿no? estamos casi a 40 grados aquí también, ¿Estás en Nuevo León? en Chihuahua. Ah, en Chihuahua. Ah, sí, claro, claro. Sí, está fuerte. Si antes no me lo todo completo. ¿Y puedes pensar a Bueno, esa temperatura? adentro de la casa sí, afuera a mediodía no, Se te cuece el cerebro. totalmente. Está bueno. Bueno, ah, antes yo también dibujaba mucho el tiempo de manera lineal, horizontal. Ahorita estoy haciendo un poco como algo inverso, en donde el tiempo se mueve en forma como de laberinto y yo dibujo ¿Forma qué? ¿Como cuadrantes, laberinto? un laberinto pero de un solo camino. Si quieres puedo mostrar un ejemplo. ¿Laberinto de un solo camino? ¿Y cuántas Sí, paredes? muchísimas. Hacer algo así. Ahí se ve en pantalla. Sí. Entonces, empecé haciendo dibujos del tiempo en forma de laberinto. Este ya es más o menos casi la partitura, entonces ya está como esquematizado. Y están estos cuadrantes en donde cambia el sonido, porque yo me imaginaba yendo por un camino, como por una carretera, y viendo estos paisajes que van cambiando. Entonces empecé a hacer dibujos así, y después decidí llevarlo a la misma partitura. Entonces el tiempo se mueve, bueno, empieza aquí la flecha roja, y empieza a avanzar, y se mueve hasta llegar al centro, que es donde terminaría. Y los cuadrantes representan diferentes parámetros, que en este caso, por ejemplo, es para cuerda frotada cualquiera, y tengo un diapasón aquí abajo, entonces conforme voy moviéndome, pues me voy moviendo también el diapasón. Conforme voy subiendo aquí por aquí, paso de la cuarta cuerda a la cuarta con tercera, a la tercera sola, tercera con segunda, etcétera. Tengo aquí la presión del arco, que empieza muy, más o menos fuerte, va bajando, etcétera. Y tengo algunas otras cositas como el ponticello, tasto y ponticello. Entonces, mi idea era que el tiempo se moviera, pero todo lo demás fueran cuadrantes. Y esos mismos dibujos me llevaron a que la partitura fuera similar a estos dibujos que estaba haciendo. Pues era como lo mismo que estaba trabajando, pero como a la inversa, donde ahora todo son como campos fijos y el que se va moviendo es uno adentro de ellos. Ah, ¿y qué hace ese caballero azteca, creo, ahí en medio de todo? Bueno, eso ya nomás fue para las obras que están relacionadas a los dioses aztecas, y en un punto decidí que estéticamente el laberinto adentro de este dios azteca pues se iba a ver bien y le iba a proporcionar cierta psicología al intérprete que estuviera viendo, ¿no? Qué peligro, ¿no? Pues sí, O sea, lo que hay que llegar es al corazón, arrancarle el corazón, ahí no está en rojo, ¿no? exacto. O sea, ya que llegas al corazón, ya tienes La una obra buena comida. sí. Ya.
ahí bueno, hay un mensaje ahí un poquito enigmático que al poner un personaje del prehispánico, ¿no? Que hace que la obra tenga, digamos, un vínculo con un pasado difícil de asimilar, etcétera. Sobre todo porque son simbolismos que requerirían de una interpretación, y aquí no hay una interpretación de esos simbolismos, ¿no? Por ejemplo, la cuerda en el Mécatl, que tiene la cintura, que cae a la altura de la rodilla, Claro. luego la sonaja, el nariguero ese que parece con una nariz prolongada, unos dientes prolongados. En fin, hay aspectos que podrían convertirse en enigmas que no necesariamente van a contribuir a una mejor y más clara interpretación. ¿Por dónde se entra a ese laberinto? ¿Se entra por el penacho? Ah, se entra por aquí, ¿verdad? Entre estas dos. ¿Verdad? Sí, claro, la flechita roja y luego voy subiendo aquí en zigzag. Voy por aquí, igual penacho, bajo, subo en zigzag, muevo, paso por Ya. detrás de la cara. Ya llegué al corazón. Exacto. Ahí estarías, bueno, ¿no? Que estarías delegando en una simbolización externa. ¿Qué es lo que haría? Digamos, el recorrido haría que todo lo que vas a hacer es en un sentido. El camino que se recorre en el laberinto hace que, por ejemplo, pases de una cuerda, de la primera a la cuarta cuerda, de tal articulación Z, trino, armónico, etcétera, o que ejercieras una mayor o menor presión, no lo sé, y después que pasaras del color de ponticello al tasto y ponticello, ida y vuelta, y el diapasón movilizando. Sí. Todo está hecho. ¿Cuál es es decir, todo está casi, parece más que una obra en donde el tiempo lo has elaborado tú, parece más bien una predicción fatal. Tiene un poco ese carácter, ¿no? El que entra ahí tiene que llegar al corazón y no hay forma de hacer nada que no esté predeterminado. O sea que es igual que entre o no al laberinto. Es decir, una vez que entra al laberinto ya no hay escape. Si se equivoca, bueno, pues sí. Puede ser que no tenga mucho futuro, pero la posibilidad de equivocarse parece ser mínima. No es un laberinto complejo. Es más, el intérprete, una vez que resuelve el camino, va a tomar el camino. No creo que haya un intérprete que quiera perderse, ¿no? Hace que el laberinto pierda la parte de azar. Es decir, los caminos del laberinto no abren ductos para entrelazarse. No tienen suficientes ductos. Lo que hace que digamos que el camino sea fatalmente el mismo, a menos que el intérprete no esté dispuesto a tomarlo, que trate de equivocarse todo el tiempo. En fin, ya sale de cualquier Hay otras piezas donde sí tengo como opciones en los caminos, pero en esta serie en específico quise plasmar un solo camino inevitable, en veces para llegar al centro y en veces para salir. Pero hay otras donde sí manejo un poco de vertientes de opciones entre los caminos. Lo que yo criticaría es que la representación en 2 dimensiones empobrece. Si tuvieras una representación en 3 dimensiones, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, la horizontal, pues estás moviendo el diapasón, ¿verdad? Glissando. En la vertical tienes 1, 2, 3 opciones. ¿Qué cuerda tomas? No, 4 opciones. ¿Qué cuerda tomas? ¿Qué articulación tomas? La cantidad de presión
y el color que te dan las cuerdas. Sin embargo, no hay nada en un eje Z. O tampoco hay algo que te diga que cuando pasas por un trayecto, por ejemplo, sí, no hay nada que te diga que cuando pasas por un trayecto, este mismo trayecto ya me distrajiste con esa Z. Perdón. No. Lo que quería decir es que cuando pasas por un camino, ese camino pudiera él mismo expandirse y contraerse, que hubiera alguna articulación posible. Es decir, que el laberinto fuera más tridimensional, sería más interesante. Creo yo, ahí podría haber más interés. E incluso simbólicamente, ahí cuando hay un metate y hay una sonaja, y hay un cordón. El cordón, el mecatl, es distintivo de los músicos del prehispánico, ¿no? El otro es un metate, ¿verdad? ¿O es un tambor? No sé, la verdad. Lo que tiene en la mano derecha. O es un metate para moler algo, pero el otro que tiene en la mano izquierda sí es una sonaja. Entonces, si alguien, lo interesante sería que pudiera uno pasar por esa parte de la sonaja y entonces la articulación rítmica implicara ese tipo de transformación. Si uno escuchara así, pues aquí hay una granulación, por ejemplo. O la presión que estuviera en el metate, por ejemplo. No se ve mi cursor ahí, ¿verdad? No. No se ve. Yo estoy haciendo vueltas ahí. Bueno, ok, es igual. Pero digamos, si ustedes ven la sonaja que está en la mano izquierda, se podría prestar a una articulación microrrítmica. El metate podría servir justamente para la presión. Quien se acerca a esa parte, entonces llega a la presión. Pero las dos partes que serían las más musicales, las eliminas de cuajo. Y te quedas con las sordas. ¿Sí? Sí. Y en realidad tiene mucho más de simbólico y de representación automatizante y predictiva que de representación de tu propio tiempo. Es un tiempo que es ajeno a ti, a menos que tú hayas diseñado. Si diseñaste incluso el laberinto, imagino que sí, ¿verdad? Sí. Exacto, bueno. Está bonito lo del laberinto. Sería interesante pensar qué ocurre cuando vas. Ahí tenemos una flecha roja. Cuando vamos a entrar y entonces la pared, o sea, el camino más bajo, que está junto al pie, suena de una forma. El que está con la mano derecha suena de otra. Entonces podría haber que la mano izquierda y la mano derecha nos condujeran a dos tipos de sonoridades. Evidentemente, para la guitarra, ahí la tienes. En los laberintos hay una definición matemática de los laberintos que dice que la única forma de llegar al centro es solo con una mano. Si agarras dos manos, te vas a perder. Con una mano te vas a ir a un camino y con la otra te vas a ir a otro camino. Aquí es difícil, no hay forma casi de escaparse de estos accesos, ¿no? Es imposible que una mano se vaya por un lado y la otra por otra, a menos que fueran manos que se van a alargar al infinito. Pero no das esa opción. Creo que digamos, la articulación al interior de las paredes del laberinto te podría proporcionar un poco más de información. Podrías tú procurar más información en el caso de que quieras crear una cierta riqueza dentro del gráfico. Porque lo otro se convierte en un juego con pocas posibilidades de articularse. ¿Okay? Bueno, quítanos al monstruo ese, por favor, ¿no? Ok, gracias. Muy bien, Lupino. Carlos Matute, ¿de dónde es? ¿De Jalisco? Aquí, ahora sí ya. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿de dónde eres, Carlos? ¿De Jalisco? No, yo soy originario del DF, pero ahora vivo en Denver, Colorado. Ah, ya.
Sí. ¿Es pariente del doctor Matute, Álvaro Matute, el historiador? No, sí lo conozco, pero no somos parientes, Ah, curiosamente. ok, No somos ok, parientes. está bien. Sí. Bueno, pues, hablando sobre cómo yo creo, cuál es mi proceso creativo. Bueno, básicamente, yo necesito muy poco para empezar a crear en realidad. Estoy muy acostumbrado a improvisar. Mi background es de improvisación, básicamente. Me dedico ¿Con qué mucho a improvisar. instrumento? ¿Con voz o qué? Piano, soy pianista. Piano. Sí. Entonces, ¿Piano o teclado en general? ¿Piano nada más? piano y teclados. Sí. Ok. Entonces, digamos que estoy muy acostumbrado a, en cualquier cosa me pongo a improvisar con mucha facilidad. Lo que me ha funcionado muy bien es, digamos, a nivel técnico, yo escribo, me siento a escribir puede ser un pasaje, y eso para mí está muy claro. Yo lo plasmo, lo escribo tradicionalmente, notación tradicional, y luego escribo otra cosa que quizá no tiene nada que ver con eso, y eso yo les llamo como islas. Para mí son islas, ideas muy fijas, y todo lo de en medio lo improviso, y eso sí, utilizo un proceso 100% improvisatorio, lo que ocurra en medio de esas islas. Entonces, ¿cómo llego de una isla a otra isla? Nunca sé qué va a pasar, la verdad, nunca sé. Pero los pasajes que los tengo muy bien definidos pueden durar, no sé, siempre varía el tiempo de duración, como pueden ser de 10 segundos, puede ser de 2 minutos, nunca sé, en realidad. Pero si lo primero que escribo, a veces sí necesito algo como para echar la bolita a andar, por decir. Por ejemplo, pienso en algo como puede ser una persona caminando, por decir. No necesariamente de eso se va a tratar lo que yo quiero hablar en la obra, pero sí me sirve para echar a la bolita a andar. Entonces, con eso yo escribo mis islas y luego improviso en medio de las islas. Lo que yo improvisé, luego hago como un extracto de lo que yo improvisé, ¿verdad? Trato de limpiar eso. Hago la anotación de todo lo que hice. ¿Cómo tratas de limpiar lo que improvisaste? O sea, como si Sí, estuviera algo sucio. bueno, sí, en realidad sí, porque hay ideas que, considerándose como si fueran sucias, son cosas que no me gustaron, las empiezo a ajustar o arreglar, que no, realmente no me parece que están fuera de lugar, o realmente que no me gustan, ideas que no me gustan, las empiezo o las quito o las modifico, ¿verdad? Y una vez que termino una sección entre dos islas, me voy a otra isla, ¿no? A otras dos islas. Y hago otra improvisación en medio de esas dos islas. Y trato de que esa idea que resulta ser muy abstracta, la trato de concretizar mucho más objetivizarla mucho más. ¿De qué? Objetivizarla. O sea, Objetivizar. Sí, porque para mí a veces cuando me pongo a improvisar... No entendí la palabra objetivizarla. Exactamente. Sí, porque a veces es demasiado abstracto para mí, no me está comunicando un estímulo. Un estímulo más claro, con más claridad. Entonces trato de que lo que yo esté, en base a esa improvisación, trato de que esclarecer el mensaje, por llamarlo de alguna manera, y que todo sea más claro, ¿verdad? Y también estéticamente que me resulte más cercano a lo que yo quiero expresar, ¿verdad? Y trato también de no tener ninguna idea preconcebida durante el proceso, y ya como que a la mitad empiezo a ver de qué es lo que me está evocando a mí lo que estoy escribiendo, porque trato de mantenerme lo más libre posible, ¿verdad? Casi durante el inicio hasta más o menos la mitad, y entonces ya más o menos por la mitad ya empiezo a pensar en algo, ¿verdad? En algo que me está estimulando, un móvil para crear, pero eso trato siempre de mantenerme libre, ¿no? De cualquier idea preconcebida, eso sí, no me gusta porque siento que me atoro. Cuando yo preconcibo o hago porque también lo he hecho, hago muchas anotaciones para ver, digamos, como para
representar lo que está en mis notas, música, ¿verdad? Cuando hago demasiadas notas, yo me atoro solito. Pues trato de fluir lo más libre posible al principio, y luego ya hago todas mis correcciones, pero sí trato de mantener todo eso de una manera para que me resulte a mí que yo estoy fluyendo, por decir. No Bueno, quiero tener... tu idea de hecho es querer fluir y para eso inventas las islas. Estás Exactamente. jugando dentro de ese archipiélago, pasar de una isla a otra, o más bien siempre llegar como viajero a una isla, seguir como viajero, llegar a otra isla, ¿verdad? O sea, tu condición es, no brincas de una isla a otra porque sería la misma isla, o sí puedes brincar. No me gusta brincar, Eso. bueno, sí, a menos de que sea necesario, pero Ya, realmente no. ya, pero se trata, o sea, el itinerario es, la condición es, viajo, toco tal punto, vuelvo a viajar, toco este otro punto, vuelvo a viajar y así sucesivamente, ¿verdad? Sería, digamos, siempre es A, B, A, B, A, siendo libre, Exacto. digamos, al menos en intención, y B, siendo fijo. El producto Exactamente. de improvisaciones previas que has, digamos, depurado, les has eliminado las partes que no te gustaban y las dejas ya fijas porque ya alcanzaron, digamos, un mayor interés estético, ¿no? Exactamente, exactamente. Por supuesto que dejo muchas partes libres para el intérprete, ¿verdad? Obviamente Dentro de la sí. isla. ¿Perdón? Dentro de cada isla hay partes libres. No, en la isla no hay partes libres. Ah, exacto. Sí, no, o sea, la parte libre es el viajero, o sea, tienes la libertad, o sea, la opción de ir a donde prefieras, etcétera, moverte como quieras. Ahora, allí hay una cosa, cuando yo creo que no estuviste a lo mejor en la sesión donde abordé la creación en vivo, ¿o sí? Creo que no. No, esta es mi primera ocasión que estoy con ustedes. Ah, ok, muy bien. ¿Cómo te enteraste, por cierto, entonces? Por internet, porque estaba buscando a ti. Entonces llegué a esto. Ah, ok, muy bien. La idea de improvisar es una idea ya muy vieja. Y Ajá. en realidad, digo, no digo que esté mal o que por ser vieja sea negativa. Me refiero a que improvisar quiere decir que uno puede generar, tiene la capacidad de inventar cosas que uno ya sabe Ajá. de otra forma. Sí. O sea, yo me conozco, digamos, un conjunto tengo mi lenguaje, tengo mis palabras e invento una frase. Quiero pasar de esta isla a esta otra porque me gusta viajar. Esa es una frase. Y cuando llego a la isla, en esta isla dicen que todos los nativos son de este tipo de, todos son pequeñitos, son grandotes, tal y cual, y les gusta columpiarse los domingos. Sí. Me voy de ahí, digo, voy a otra isla porque me gusta viajar, tal, etc. Es un poco un rondón, ¿no? Sí. Tiene una forma de ronda obligada, pero en donde la parte que explora es el rondó. Es decir, la parte conocida es la imprevista, que es, digamos, es lo que hace interesante a tu juego. Exactamente. ¿no? Exactamente. En un rondó, la parte conocida es la que menos hay que fijarse, a menos que sea un rondó variado, pero ya sabemos que el rondó variado pues no tiene nada de imprevisible, excepto cada autor, ¿no? Y las otras partes son las que son libres. Es, digamos, el espejo completamente de la forma rondó. Ahora, cuando tú dices, yo improviso, en realidad, y voy a estas islas, y estas islas son el producto de improvisaciones previas, quiere decir que te estás moviendo en el mismo campo, uno pantanoso y el otro tierra firme, pero con el mismo barro. Podría decirse que... Me refiero no a otra cosa más que con aquello con lo que confeccionas cada isla. Sí, es un poco una cerámica, ¿no? No sé si conocen ustedes la profesión del ceramista, que tiene la masa antes de trabajarla, la está amasando, la está moviendo, le está dando su masaje. Ojo, Jack, hablando de masaje, no está mal trabajar como ceramista, por cierto, ¿eh? No, de veras, te lo digo en serio, lo digo muy en serio. Es muy... ¿Pero a qué te refieres en específico? No, como ceramista.
Si vas a un ok. taller de cerámica, te aseguro que ahí en UCLA hay buenos talleres de cerámica. Ve a uno y verás, te van a poder a trabajar la masa. Puede ser barro fresco o barro para alta temperatura, depende. Con lo cual el amasar es todo un ejercicio, lo vas preparando. Y ya que la masa está lista, que es un poco lo que hace Carlos, ya que la masa está lista, escoges un cacho de esa bola de masa y comienzas a hacer, no sé, rollitos, o comienzas a hacer formitas, o comienzas a hacer una tortillita y a partir de ahí haces un plato, etcétera, ¿no? Bueno, o agarras, comienzas a dar de golpes como yo hacía y me expulsaron de ese taller aquí en Cuernavaca. Porque me entusiasmaba tanto golpear la masa y que espantaba a la gente que iba a hacer ahí ceniceros y ferritos, ¿no? Pero la idea de Carlos tiene esta idea, es un poco sí, un ceramista que está amasando, sabe muy bien cómo preparar su masa, después selecciona una parte y ya sabe que con ese cacho de masa va a formar tal objeto. Y en realidad lo que estás haciendo es que creas una colección de objetos emparentados, de alguna forma. Sí, podría ser toda una vajilla. Pongo la analogía entre la cerámica y las islas, que sería una vajilla que está constituida por un conjunto de objetos similares. Todo el mundo reconoce que es, mira, ese es un matute, ¿no? Y luego, cuando pasas de un lugar a otro, sabes, ahí está matute en bicicleta, matute en canoa, matute en avión, matute nadando, matute caminando, etcétera, echándose un clavado, etcétera, ¿no? Aunque toda es la misma masa. El problema aquí es qué tipo de masa es. Es una masa que tienes que adecuar al piano, que es lo más ajeno a la masa. A menos que lo toques amasando. Es decir, que tu manera de tocar las teclas sea como si estuvieras masajeando. Ojo, Jack. No, me interesa mucho que explores estos movimientos fluidos, pero me imagino, Carlos, que tus movimientos libres sobre el piano, me imagino que si eres pianista tendrás una gran habilidad y virtuosismo para desplazarte en las teclas, y que a lo mejor tus articulaciones tratan de hacer más fluido ese teclado. Sí, exactamente. Bueno, y sin embargo, si es el teclado en el que improvisas, hay un exceso de memoria. Hay una memoria constructiva, hay una memoria corporal, los dedos ya saben exactamente, hay una memoria constructiva, sabes cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, hay una memoria asociativa, sé ir de esto que sé que supongo que me va a servir para hacer una isla nueva, porque se parece a tal otra, pero me faltaba la variación. Y aquí está justamente la isla número 19, le faltaba una prima hermana, un poquito más oscura, tal, y ahora la voy a hacer. El asunto está en que todo está hecho, digamos, dentro de una misma familia. Sí. Y mi sugerencia sería, ¿y si te quedas solo, totalmente, en ese mundo, sin piano? Si tuvieras que cantarlo, si tuvieras que, en vez de usar el piano, recurrir a instrumentos de percusión a tu alcance, como quieras, ¿qué pasaría ahí? Bueno, también lo he hecho, también lo he hecho. También lo he hecho muchas veces. La pregunta es, cuando uno tiene una memoria muy organizada, se convierte en un campo, digamos, muy cómodo y muy propicio para el comportamiento automático. En el momento que le damos crank a esa memoria, decimos, ¿qué pasa si ya no tienes esa memoria? ¿Qué pasa si procedes ahora aplaudiendo y jugando con las cosas más elementales? ¿Qué harías con unas pelotitas encima de unas percusiones? En fin, querías improvisando de otra manera, es decir, sometiéndote a una crisis de memoria, ¿sí?
sea, no digo Alzheimer, sino... No sé, es lo que precisamente yo iba a decir, eso que iba a entrar en crisis, ¿no? Ya, no, pero es que esa crisis es fundamental porque te va a revelar otras cosas de ti que probablemente no has explorado. Exactamente, sí. O sea, lo que pasa es que ya te conoces, ya tienes tu propia agencia de viajes y pues vas a visitar a fulano, sutano, perengano, quien quieras, ¿no? Que eres en realidad tú mismo. Entonces tienes una serie de autorretratos y tú eres el autorretratado y el pintor, ¿no? Evidentemente. Sí. ¿Qué pasaría si no tuvieras esos colores de tubo, pinceles y marcos y cuadros? O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde se pinta? ¿Cómo se llama eso? Los ¿Caballetes? telas, sí, Las telas, telas. caballetes, etcétera, ¿no? O tuvieras una paleta. Lienzo, lienzo. O que tuvieras carboncillo y fuera más elemental todavía. Y te dijeras, ignoro todo lo que he hecho hasta ahí. Porque ahora estoy seguro que lo que tú escribes sí lo sabes escribir, no hay ninguna duda. Pero ¿cómo escribirías lo que no sabes? Estoy seguro que hay cosas que no sabes y que puedes hacer. Esa es la pregunta. Ajá. ¿No? Sí. Esa parte crítica de colocarte en una interrogación. ¿Y quién soy yo además de este? Que ya conozco. Vamos, esa sería mi intención de incitarte a una crisis que fuera benéfica para renovar tu propio mecanismo, tu propio sistema. Sí, porque, digamos, lo que me estás diciendo es que yo solito me estoy reciclando constantemente, ¿no? Digamos, por más que viajes, estás anclado en ti mismo. Ajá. ¿No? Sí, es verdad. Entonces, el viaje es más bien girar 360 grados para ver tus islas y alargar el brazo y decir, ahí voy. Y ya sabes cómo llegar a tal isla, sabes cómo llegar a tal otra. La memoria es una enorme red en el caso de tu pensamiento que, como un pulpo de ese mar, dice, me voy a tal isla, brinca ahí, lanza otro brazo, se pone a viajar, llega a otra, pero tiene ese conjunto de objetos conocidos con los que puede trabajar, con los que puede evolucionar. Pero la evolución es mínima. La pregunta es, ¿cómo escribir lo que no sabes? No lo que ya sabes. Porque tú, al igual que en las novelas de misterio, se cargan al que sabía demasiado, ¿no? Sí. ¡Pum! Sabía demasiado. Bueno, ¿qué pasa si no sabes demasiado? ¿Qué pasa si eres atacado por la ignorancia? No hay cosa mejor en la educación que la ignorancia. ¿Sí? Sí. Es lo opuesto a lo que diría cualquier profesor. Yo defiendo la ignorancia como un espacio de libertad en el cual se puede explorar la búsqueda de soluciones por cada individuo, de soluciones inéditas. Esa ignorancia es positiva y es necesaria. Y sobre todo cuando ocurre, como tú has descrito con gran seguridad, lo que haces. Yo te diría, la próxima vez, describe lo que no haces. No, o sea, describe lo que no has improvisado. Digamos, mete los relojes a cero, los marcadores a cero, todos, y, digamos, quema un ratito las naves, como Cortés. Sí. Explora cada isla, o explora una nueva canoa, o explora un nuevo modo de nadar o bucear. Eso sería, digamos, mi recomendación. En el contexto de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo escribe cada quien su obra? Sí. Ok. Ok, muchas gracias. No, de nada. Gracias.